muy comunes en cuanto a las perfecciones de Dios y quiero enmarcarlos para, junto con ustedes, caminar por nuestro texto y por esta perfección del amor de Dios en esta noche. El primer error es el intento que algunos han hecho de dividir estas perfecciones en naturales y en morales. Esta división tiene como propósito establecer y enseñar al estudiante que las perfecciones de Dios naturales son inalcanzables para el hombre y las morales están accesibles para cualquier creyente. Por ejemplo, por citar alguna, Dios es omnipresente como una perfección natural y el hombre simplemente no lo es, así que esa perfección es inalcanzable. Esto es único de Dios. Y bajo este pensamiento, los que hacen una división así creen que el amor, una perfección moral de Dios, es algo que el hombre puede desarrollar de la misma forma que Dios lo desarrolla. El error consiste, y pareciera que está muy oculto, pero el error consiste, amados hermanos, en que nosotros no podemos amar como Dios ama. Jamás podremos igualarnos a Dios en nada, ni en lo más mínimo, y jamás podremos amar como Dios ama, ni perdonar como Dios lo hace. Él es perfecto y nosotros somos imperfectos. Por eso creo que esa división o el intento de dividir así las perfecciones de Dios debería de ponernos a pensar en cuáles son los argumentos o las bases para hacer esa división, en donde yo creo que es un error que hemos arrastrado por muchos años. El segundo error que observo bajo este uso del tiempo que estoy haciendo es que algunos han intentado a todas luces llamarles a estas perfecciones, llamarles atributos. Y la razón es que los atributos, según el diccionario, la RAE, como algunos lo conocen, distinguen o analizan a un sujeto al cual nosotros intentamos, valga la expresión redundante, analizar, pero algunos creen que por esa razón estas perfecciones de Dios son atributos, pero el error está o consiste en no darle a Dios el nivel que la Biblia le da en cuanto a ello. Todas las cualidades o atributos de Dios son perfectos, así que sus atributos son sus perfecciones, a razón de que las varias perfecciones de Dios no son componentes de Dios como si Él fuera algo que se puede armar o un rompecabezas, sino que cada una describe su ser total. Por decirlo de otra manera, Dios en su totalidad es santo, es amor, es justo, etcétera, etcétera. Ubiquémonos entonces en una perfección que en esta noche me introduje diciendo que es la más manipulada en el cristianismo de este presente o de este siglo, por usar un término. Esta perfección no ha sido atacada como la justicia de Dios o como la santidad de Dios, pero ha sido atacada en un sentido a manera de manipulación y ha adquirido un furor entre el cristianismo que se ha pervertido a tal grado, de tal manera que hemos caído, y lamento decirlo, en nuestras expresiones o formas de ser, en una especie de herejía en cuanto a nuestra expresión del amor de Dios. Habiendo dicho esto y este pequeño análisis de las perfecciones de Dios, es muy probable que usted haya escuchado la frase: si Dios es un Dios de amor, no puede haber infierno. Es muy probable que usted haya escuchado esta frase. O tal vez haya escuchado lo siguiente: si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hay hambre y por qué hay guerras? Y cuando algún miembro o alguna persona se acerca a nosotros como líderes de una iglesia o pastores, a veces
discúlpeme la expresión un poquito chusca que uso, nos sacamos algún as debajo de la manga o nos sacamos algo de la chistera, decimos, para responder a algo que ni siquiera nos hemos puesto a pensar que tiene una respuesta en la palabra. Alguien mejor que yo llamó al amor de Dios o describió el amor de Dios como el amor de la inteligencia. Él dice, o se pensó que este sentimiento de Dios no requiere nada de alguien o algo para ser detonado en Dios mismo. Simplemente Él decide amar. Fin de la cita. Por eso, antes de ir al texto, tengo que hacer estas afirmaciones, hermanos, porque por eso Dios no puede ser sorprendido. Dios no puede ser defraudado tampoco al ver que da más amor del que recibe. Simplemente decide amar sabiendo quiénes son aquellos a los que Él ha decidido amar. Dios no se levanta una mañana y dice, me siento defraudado porque he dado tanto amor y he recibido tan poco. O no se levanta Dios una mañana, por usar una expresión, y dice, hoy amo más a fulanito que a manganito, y simplemente eso no sucede y eso no describe el amor de Dios que analizaremos en nuestro texto. Por eso, si hacemos una primera observación para llegar ahí del versículo 28 al 30, vamos a hacer una pequeña observación que a veces en la lectura no se hace. Y sabemos, como si lo supiéramos, Pablo es muy osado, pero tal vez esa palabra no funcione mucho con nosotros, porque tal vez no lo sabemos, pero la redacción dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es en razón de que hemos sido llamados con un propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y lea el 30, por favor, hermanos, conmigo, ¿qué dice? Si nosotros somos humildes con el texto y aplicamos simplemente una mirada sana al texto, sin ningún lujo de interpretación denominacional, simplemente debemos entender que la razón por la que un grupo de pastores o muchas personas que nos precedieron en el estudio de la palabra han llamado que la salvación es del Señor en base a este texto. Simplemente analizamos el texto y entendemos que todo lo hizo Dios y sucedió para Dios y por Dios, y tenemos que decir de manera clara que la salvación es del Señor. Y eso incluye el hecho de que para salvarnos tuvo que amarnos, pero nosotros no somos algo que se pueda o deba amar. Por más buen carácter o bonachón que usted pueda ser, simplemente nosotros no somos objeto de ser amados. Es más, ¿no le ha pasado que hay gente que nos cae muy bien hasta que lo conocemos? Sí le ha pasado, ¿verdad? Porque algunos se rieron. Por eso simplemente Dios decidió amarnos y por ende salvarnos. Así que para nosotros ir a la respuesta reina de nuestro texto o a la pregunta reina de nuestro texto para interpretar esta perfección, nosotros no tenemos que dejar huérfano a ninguno de nuestros versículos que tenemos allí, porque tenemos que llegar a la gran pregunta del versículo 35 y tenemos que observarlo de manera práctica. Por ejemplo, en el versículo 32 tenemos una de las grandes verdades de la vida cristiana. Obsérvelo, por favor.
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esta verdad del verso 32 que me vi tentado a desarrollar con ustedes, pero decidí enfocarme en nuestra perfección única. Simplemente digo, hermanos, que debemos entender, y es entendido, y muchos más lo han dicho primero que yo, simplemente me uno a ellos, que si cuando éramos enemigos de Dios, Él dio a su Hijo por nosotros, ¿qué no hará por nosotros ahora que somos sus hijos? O bajo este mismo argumento de interpretación en el versículo 31, si lo observamos por favor, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos hará estar contra nosotros o quién contra nosotros? Y bajo este mismo argumento de interpretación, la verdad del verso 31 es que si somos los amados de Dios, ¿qué o quién tendrá la osadía de estar contra nosotros? O dicho de otra manera, ¿quién podrá eliminar los propósitos de Dios para mi vida? Absolutamente nadie. Aunque pareciera que circunstancialmente vamos perdiendo, no es así. Nuestro texto de análisis nos lo va a decir. O la gran verdad bajo esta misma metodología de interpretación del versículo 33 y 34, por favor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que debemos decir de manera clara que ¿quién puede acusarnos? Dios sabía quiénes éramos y seríamos cuando decidió amarnos. O sea que no sorprendimos a Dios, simplemente Dios decidió amarnos sabiendo quiénes éramos y quiénes seríamos cuando Él tomó esa decisión. Así que, hermanos, por si fuera muy poco o por si fuera poco, la gramática del texto nos va llevando en una elevación de la importancia que tenemos para Dios como sus amados por el deseo de Él mismo, no por nosotros, que al final del 34 termina diciendo la redacción, ¿y sabes qué, lector, o sabes qué, enemigo del creyente o enemigo de la fe? Dios en este momento, sabiendo quiénes somos, cumple una función eterna que es que aboga por nosotros. Ahí está al final del 34. Y aunque no estamos promoviendo y no es nuestra función, pero simplemente yo creo que aunque no necesito que lo exprese así, simplemente quiero hacer una afirmación. Cuando entendemos que Cristo aboga por nosotros, en nuestro interior debe haber un amén con mucho gozo al saber que tenemos un abogado perfecto hablando por gente imperfecta como nosotros. Ese amor, porque quise poner este paréntesis antes de ir al texto por si alguno pudiera pensarlo, ese amor manifestado del que estoy hablando no promueve la holgazanería espiritual o moral. No es ese el propósito al decir, bueno, fui amado y simplemente yo puedo vivir holgazanamente, espiritual o moralmente, sino que ese amor tiene un reflejo natural en el versículo 29. Hay una imagen deseada del Padre hacia donde Él quiere irnos llevando. ¿Ya la identificó? Esa imagen es a la imagen del Hijo, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que Dios en su amor desea, hermanos, pulirnos hasta que seamos como su Hijo. Y de ahí una última afirmación para ir a nuestro texto, que de forma natural y como un acto reflejo de la salvación, como si hubiera un fisiatra aquí y entiende que cuando a alguien le pegan en una articulación o debajo de la rodilla hay un acto reflejo por ese golpe, como un acto reflejo de la salvación. El que es amado por Dios
no está motivado a lo mundano, sino a lo santo de una forma natural y genuina, pues los amados somos movidos por ese amor a la santidad del Hijo. Y si observamos cada pregunta de este pasaje, que tiene que explicarse de manera particular, simplemente tuve que leerlo para ser sincero con el texto e ir a la pregunta que enmarca la perfección que me toca esta noche. Si observamos cada pregunta que se hace en el pasaje, recibe una respuesta corta y clara. Simple, por decirlo de una manera, y no por ser simplista, sino sucinta, y resume las grandes verdades. Pero la tercera pregunta que el apóstol hace recibe más atención que las demás. ¿Ya lo identificó? La tercera pregunta que aparece en el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Dios? Esta pregunta recibe mucha atención o más atención que las demás, y no creo que sea en razón de importancia o por razón de importancia. Simplemente creo que en el conocimiento infinito de Dios había un entendimiento claro en él, que en este presente y aún en el tiempo de Pablo, no sé en qué medida, pero en nuestro presente, en nuestro cristianismo, en nuestra abundancia de denominaciones e ideologías y filosofías, etcétera, esta perfección de Dios ha sido tan manipulada, que ha sido deformada a tal grado que podemos decir que pareciera que nosotros no podemos responder a esta pregunta. Yo me preguntaba, hermanos, que si yo pusiera un examen, incluido yo e incluidos ustedes, y la única respuesta fuera que usted y yo tendríamos que responder ¿qué es el amor de Dios? Yo imagino que muchas de las respuestas estarían sacadas del juicio bíblico o escritural. Muchos de nosotros probablemente daríamos una respuesta que adquirimos de algún predicador o de algún movimiento teológico, o simplemente que alguien me dijo cuando yo estaba en una escuela dominical, que es donde empezamos a aprender equivocadamente. No se enojen las maestras, déjenme poner un ejemplo. ¿Alguien de aquí cantó o enseñó la ofrenda del Señor? Si tú das $1, el Señor te da 2. Sí, a ver. Esa la aprendí en el TVB yo. Quiero aclarar. Bueno, retiro lo dicho. Y desde ahí, yo recuerdo que la intención de ese domingo era decirle a mi papá, por lo menos yo, papá, yo di $1 ahí, así que tú tienes que darme mi domingo por lo menos más que $1. Porque nos enseñaban sin decirlo y sin usar tanta terminología, pero sí sugestivamente, la teología retributiva o la teología de la retribución, en donde nosotros teníamos el derecho de exigirle a Dios en base a lo que le dábamos. Y muchas oraciones son así: Dios, te he dado mi vida, ¿y por qué me está pasando esto? Dios, hoy vine a la iglesia y traje mis diezmos, ¿cómo es posible que haya chocado mi carro o se haya descompuesto en la calefacción de mi casa o mi hijo haya enfermado? Y empezamos a juzgar a Dios como si tuviéramos un derecho en base a lo que yo creo que he hecho para Él. Así que esta pregunta recibe por lo menos algunas respuestas que nos van a permitir a pensar en cómo es ese Dios de amor o cómo es ese amor del Padre.
Así que en una homilética simple vamos a traer estos tres encabezados o estos tres subtítulos debajo de nuestra perfección, y quiero por lo menos dar un entendido bíblico sujeto al pasaje de lo que el amor de Dios es, y si en algo la palabra del Señor nos atrapa y nos enseña, ruego a la asamblea y a la iglesia presente o a las iglesias presentes que entendamos que es necesario pensar, hermanos, en que no conocemos tanto a Dios como pensamos que lo conocemos. Y tal vez adquirir la humildad de este grupo apostólico llamados los 12 o conocidos así, que en un momento fueron enseñados desde la cuna a hacer ciertas repeticiones a manera de oración, hasta que vieron a alguien orando con tanto poder que tuvieron que parar un momento y decirle: maestro, ¿tendrías un tiempo para enseñarnos verdaderamente a orar como tú lo haces? Y es probable que esa sea la oración de muchos de nosotros en esta noche ya, y decirle: Señor, quisiera hacer una pausa en mi cristianismo y en el ministerio que me has encargado y pedirte de nuevo que me enseñes quién eres tú a través de tu palabra. Y ese sería un buen camino o un buen puerto de donde pudiera usted zarpar esta noche y las que vienen. El primer encabezado está del versículo 35 al 39. Ya lo hemos leído, creo que usted conoce este pasaje, y simplemente, aunque pareciera repetitivo, pero usted lo observará de una manera más clara, tenemos que decir que de inicio el amor de Dios es inmutable y es eterno. El versículo 35 contiene un listado de adversidades. El versículo 36 no mengua en esas malas noticias, por así decirlo, y nos habla de muerte y de una profecía cumplida en ser llevados y asesinados literalmente. Y en el 37 como que hay un ánimo de decir, bueno, somos más que vencedores. Y en el verso 38 hay una elevación de esas adversidades que se escapan de la capacidad del hombre, y termina diciendo que ese amor se nos es dado en Cristo Jesús. Y en un análisis de esos versos, el primer encabezado que debemos analizar, hermanos, es que el amor de Dios es inmutable y es eterno, y de ahí se desprenden o se desgranan las siguientes dos verdades que, si usted acuña en su corazón, las entiende, las analiza y las hace parte de su perspectiva de Dios y su vida, creo en gran medida que muchos prejuicios, tristezas o posibles fracasos van a terminar en su mente. Dicho de otra manera o de manera más simple, el amor de Dios no cambia y no caduca. La razón es que las perfecciones de Dios no son manifestaciones espontáneas de Dios. O sea que cuando Dios manifiesta justicia, las otras perfecciones son eliminadas. No es así. Tampoco cuando Dios está manifestando amor, las demás quedan eliminadas. No es así. Sino que estas perfecciones son descripciones de cómo Dios es. Por ejemplo, si el Dios revelado en la Escritura es eterno, por consecuencia su amor es eterno. Si el Dios revelado e inmutable en la palabra es claro, tenemos que decir que su amor también es inmutable. No podemos ir a todos los textos, pero usted recordará que con amor eterno te he amado. Repito, hermanos, las perfecciones de Dios no son espontaneidades de Dios, no son expresiones espontáneas de Dios, sino que describen el total ser de su carácter revelado, y porque Él es eterno, su amor es eterno, y si Él es inmutable, su amor es inmutable, y así todas sus perfecciones. Esta verdad debe eliminar un sinfín de prejuicios con respecto al amor de Dios. Amados hermanos,
No puedo ganarme el amor de Dios. Dios no ama más a unos que a otros. No hay acciones que pueda hacer en el día a día que causen que Dios me ame más o me ame menos. El amor de Dios está sujeto a su carácter eterno e inmutable. Así que mis acciones del día a día deben estar determinadas por esta verdad. Simplemente Dios decidió amarme. Así que yo no puedo ir a hacer el ministerio, vivir mi vida cristiana pensando en que hoy voy a poner tanto empeño y voy a tocar tantas puertas y voy a ganar tantas almas para hoy ganarme esa insignia de el hijo preferido de Dios. No es así, así no funciona. Y a veces nosotros mismos traemos una culpa extra al perdón que Dios nos ha dado y nos sentimos tan mal que decimos, yo creo que hoy sinceramente Dios no me ama. ¿No le ha pasado? A mí sí. Es por eso que cuando vamos a la palabra, eliminamos prejuicios y trabas que nosotros mismos hemos inventado, nos han sobrepuesto. Y simplemente, hermanos, mis acciones del día a día deben estar determinadas por esta gran verdad. Simplemente yo tengo que ir ahí al mundo, a mi trabajo, al ministerio, sabiéndome amado por un Dios santo y justo que decidió en el ser o en el interior de su ser mismo, valga la expresión, y simplemente Él decidió amarme sin yo tener nada amable en mí. Y de ahí debo, por lo menos en un sentido de dignidad, decir, yo quiero vivir este día de tal manera en la que yo por lo menos arañe la dignidad del amor tan grande que he recibido de un Dios tan grande. Y bajo ese pensamiento, yo ya no voy a ir por ahí haciendo ministerio, viviendo mi vida o haciendo las cosas para mi propio ego, mi propio éxito, para humillar a otros. Simplemente yo voy por ahí viviendo a la manera de Dios, simplemente porque voy tan contento, porque soy amado, simplemente por un deseo de Dios. Mateo, mi hijo pequeño, volvió a la escuela el martes pasado. Simplemente fue una hora para que su maestra le dijera que había una infección de COVID y tendría que esperar otros 14 días más. Pero esa mañana él sale ahí y ve a Mari, mi esposa, y él va tan contento, con tanto gozo. Él no sabe más nada, simplemente sabe que la mujer que le despidió es su mamá y él simplemente se siente amado y va con su mochila y va con sus útiles y va tan contento. Y yo pensaba en mi pasaje y lo veía, y es interesante cuando uno se sabe amado y entiende que nunca puede dejar de ser amado por ese quien decidió amarlo. Eso sin duda tiene que marcar mi carácter y mi vida. Bueno, el segundo encabezado, hermanos, está en el versículo 35 al 37. Y por lo menos el verso 35, que sí puede leer, por favor, y ayudarme. ¿Qué dice, hermanos, por favor, el verso 35? El amor de Dios, hermanos, como un segundo encabezado bajo esta perfección, no elimina las adversidades, sino que este amor debe ser mi confianza en medio de ellas. ¿Qué le parece el listado del verso 35? Dolor agudo o punzante es una buena definición para el término tribulación. Angustia, estaba analizando el texto, y es un dolor del alma tan profundo que algunos dicen, o algunos filósofos dicen, el dolor inconsolable.
o persecución o simplemente carencia, y esa carencia te lleva a no tener los básicos, comida y ropa, o simplemente el hecho de estar en la muerte. Es muy vistoso que un canal de televisión como el de Enlace y algunos otros predicadores de fama, es muy vistoso que puedan pararse detrás de un púlpito y decir: Dios te ama tanto que no puede pasarte nada malo. ¿Ha escuchado esa frase? Un hermano se subió a un tinaco y se cae y se rompe una costilla, y él decía: yo salí de leer mi Biblia y me caí, me quebré una costilla. Simplemente, hermanos, el amor que Dios me tiene, según el texto, el versículo 36, el amor que Dios me tiene me hará perseverar en medio de la tribulación y angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros y aún en la misma muerte, porque el verso 36 nos habla de una muerte, de una, como que una profecía al sufrimiento por Cristo, y el 37 es muy sagaz y muy claro y dice: antes. Ese antes nos une al texto que acabo de leer y nos dice: antes que eso, yo te quiero decir algo, que hay algo que tienes que entender, que ya tú has vencido, eres victorioso. Por decirlo de otra manera, en medio de la tribulación, Dios me sigue amando, porque su amor es inmutable y es eterno. Y el entendido está, hermanos, en que mi victoria no es la prosperidad en esta tierra, sino la victoria de Cristo sobre la muerte. Esa es la victoria del creyente. Este no es nuestro mejor momento. No fui llamado a tener victoria aquí, al contrario, el Señor nos promete tribulación, dolor, persecución, y nos invita a tomar una cruz como asemejando el Calvario, y así seguirlo, porque Él no está pensando en esta tierra, sino que está pensando en la otra vida en su presencia. Y esa vida eterna, si usted lo ha leído, Él dice: allá en aquella vida, yo sí te digo que no habrá frío, ni hambre, ni dolor, ni angustia. Y si allá tienes algo como eso, sí puedes reclamarme, pero no podrás, porque no habrá nada de eso. Simplemente el Señor intenta conquistar nuestro pensamiento y nuestra vida al dejarnos observar que en la vida del mejor cristiano habrá dolor, persecución y angustia. Y en eso tu victoria es: sigo siendo amado por Dios de tal grado, a tal manera, que me llevará de esta vida a la siguiente, a la paz eterna. Si no, pregúntale a Pablo, si pudieras, cómo murió, a Pedro cómo murió, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a un tercer encabezado, del verso 38 al 39. Y el amor del Padre no está basado en mis obras, sino en las de Cristo. Por lo cual, mire esa palabra, la vamos a usar, por lo cual yo estoy bien seguro, o yo estoy muy seguro, y mire el listado, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Termine el texto conmigo, por favor. Por alguna razón, se nos dijo o se nos enseñó o creímos por nosotros mismos o por el entendimiento equivocado que el amor de Dios tiene como argumento las obras que yo pueda hacer. Y de repente nosotros elevamos personas y rebajamos a Dios. Y lo más triste es que a veces nos elevamos nosotros y rebajamos a Dios.
y decimos, bueno, aquel murió asesinado por los Aucas, y elevamos a los hombres y decimos, ellos deben ser mucho más amados de Dios que yo. Y de repente decimos, él tiene 30 años en el ministerio, wow, él tiene que ser muy amado por Dios, y extendemos las plumas como un pavo real. Y luego decimos, bueno, yo he iniciado 5 obras en el África en donde nadie quería ir, y esto simplemente es porque yo soy bien amado de Dios. El amor de Dios no tiene como argumento las obras del hombre, sino las de Cristo. Y eso es la cereza en el pastel, que la redacción de esta perfección de Dios nos lleva a pensar, o nos arrastra a pensar, porque tal parece que la seguridad del apóstol en el verso 38 pareciera ser muy osada. Tal pareciera que Pablo está a punto de enumerar todos sus triunfos, y tal pareciera que Pablo va a decir, por lo cual estoy seguro, y luego trae una lista que vamos a analizar de una manera simple, pero pareciera que el seguro de Pablo está a punto él de decir, yo estoy seguro de mí mismo y del amor de Dios hacia mí, porque yo fui al tercer cielo. Porque yo vi la luz de Cristo y Él me llamó literalmente camino a Damasco. Porque yo fui y empecé la iglesia allá con los Gálatas, con los romanos, escribí tantas cartas desde la cárcel, y tal pareciera que eso Pablo está a punto de decir. Pero es tan así que la diferencia del listado del verso 35 al verso 38 va más allá del alcance del hombre. Ahora Pablo utiliza algo más elevado, por si alguno pudiera decir, bueno, Pablo, yo puedo aguantar el hambre, o puedo aguantar el frío por la desnudez, o simplemente no le tengo miedo a la muerte. Pablo eleva todo y dice, bueno, la muerte, ángeles, potestades, el pasado y el futuro, las profundidades de lo creado. Y Pablo eleva toda la terminología y eleva todos los problemas para escribir sobre un entendido, con el cual él finaliza en el verso 39. Somos inseparables de ese amor de Dios, porque se nos otorgó en base a ¿quién? A Cristo. Eso dice el texto. Estamos adheridos y tenemos un seguro bajo el entendido, hermanos, de que el seguro que los hijos de Dios tenemos son las obras de Cristo. Así que ni el pasado, ni el futuro, ni ningún otro agente puede desvanecer el amor de Dios hacia nosotros, porque para poder hacerlo necesita eliminar las obras de Cristo, y eso es imposible. Así que las obras de Cristo son vigentes, están vigentes y serán vigentes, y por ende ese amor del cual nos ha dado el Padre ha sido dado en las obras de ese su Hijo único. Por eso el versículo 39 dice, nadie puede separarnos del amor de Dios, que está adherido y que es en Cristo Jesús. Otra edición, la Nueva Versión Internacional, lo cita en una mejor gramática, por decirlo de una manera, dice, nadie podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nunca dijo en una virtud de Pablo, ¿lo nota? Simplemente porque el amor de Dios tiene como base las obras de Cristo. Amados hermanos,
Dios está aquí y no es indiferente a nuestra situación y su amor no ha menguado desde el principio de la eternidad hasta hoy. Simplemente este no es nuestro mejor momento, lo será en su presencia en aquel día. Padre, qué gozo tenemos de que tú nos permitas analizar tu palabra y